Hola Esteban, a mí me gustaría empezar por lo último que dijiste, porque me da la impresión de que es muy fácil culpabilizar a estos países violadores de derechos humanos, y no responsabilizar a los países que estaban apoyando las violaciones de derechos humanos. ¿Quién estaba atrás de los movimientos de la primavera árabe? En Libia, en Egipto y ahora en Siria, por un lado. Yo creo que hay que mojar un poquito más a Europa, porque sí, efectivamente, es muy fácil agarrar y decir que en Sudán del Sur hay violaciones de derechos humanos, es muy fácil decir que en Centroamérica hay violaciones de derechos humanos, es muy fácil decir que en México hay violaciones de derechos humanos, este, o en países de Asia que hay violaciones de derechos humanos, y no responsabilizar a los que en verdad están ahí atrás. Los que violan derechos humanos son los policías y el ejército mexicano con los 43 de Ayotzinapa. Ahí no hay cuestión colonial. Los hicieron desaparecer, los quemaron o no los quemaron y han generado la impunidad. Por lo tanto, quien viola los derechos humanos son los gobiernos, cada uno que viola los derechos humanos en su país. Siempre hay un contexto, claro, un contexto que tiene que ver con la historia, pero al final lo que es importante es que las violaciones de derechos humanos existen y las cometen y aprieta el gatillo quien aprieta el gatillo, tortura quien tortura y queda impune quien queda impune. Y esto es importante en cualquier país del mundo. El contexto siempre es algo que puede dar lugar a interpretaciones, pero las violaciones de derechos humanos tenemos que ser claros en que hay muchos países que violan derechos humanos que están en el norte y que están en el sur. Segundo elemento, Europa. Me he dedicado toda mi exposición, una parte de mi exposición a Europa. No voy a entrar en más detalles. Europa es un país, es un continente donde existen violaciones de derechos humanos, pero es verdad que también es un continente donde existen todavía, aunque sabemos hasta cuándo, mayores garantías para determinadas cuestiones de violar derechos humanos. La tendencia preocupante en Europa tiene que ver con, sobre todo, terrorismo y la forma en que tratamos a los inmigrantes y lo que va a pasar con las elecciones que tenemos pendiente, con Francia, con Alemania, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Todo eso lleva a la aproximación que hacen determinados países del este a Rusia. Todas esas cuestiones, al final, vamos a ver qué impacto pueden tener sobre violaciones de derechos humanos europeas. Nadie es respetuoso de los derechos humanos, pero claro, en el mundo en el que vivimos hay que encontrar determinados gobiernos que por lo menos están intentando en algunos aspectos respetar los derechos humanos o al menos son diferentes a otros. Yo veo una diferencia muy grande entre Alemania y Hungría. Alemania recibe 1 millón de refugiados, Hungría a 2.500 y los mete en containers. Por lo tanto, hay que intentar no hacer una tabla rasa de todo, sino intentar ver en su justa medida cada cosa. Por supuesto, Alemania, que vamos a hablar de Alemania, ¿no? Y lo que ha sido durante varios años y con qué se cerró la Segunda Guerra Mundial. No solo Alemania, o sea, vemos, por ejemplo, nosotros hemos hecho una investigación sobre crímenes de odio en Alemania el año pasado y hablamos de 1.100 crímenes de odio, es decir, de ataques que también tienen que ver a refugiados, a inmigrantes por parte de la policía alemana, por supuesto. Pero también hay que ver que este país es diferente a Hungría, diferente a Polonia, y que los ataques de odio no son un ataque de gobierno, no es una política de gobierno, sino que es algo que el gobierno quiere enfrentar, a veces lo enfrenta o a veces no lo enfrenta. Pero no podemos hacer una tabla rasa diciendo que todos son violadores de derechos humanos. Canadá ha recibido 60.000 refugiados en un año. Canadá, a 12.000 kilómetros de distancia de los refugiados. Yo mantengo que ahora va a recibir a más. Con lo de Trump va a empezar a recibir a más. Algunos norteamericanos y algunos otros países. Por supuesto, por ejemplo, ¿cómo trata a los pueblos indígenas en Canadá? Pues mal. Toda la investigación que se ha hecho sobre los pueblos indígenas en Canadá. Pero vamos a comparar un poquito políticas de refugiados y políticas de refugiados. Canadá, el discurso público es de diversidad, es un discurso de aceptación, es un discurso de colaboración entre gobierno y sociedad civil para refugiar a refugiados, y otros discursos son directamente xenófobos. Por tanto, hay que hacer diferencias. No puedo meter a todos en el mismo saco. Y respecto a lo que dices de asilo en España, sí, efectivamente,
En Colombia hay gravísimas violaciones de derechos humanos y el gobierno español no lo reconoce. De hecho, mientras en estos momentos el conflicto va hacia una situación de paz, pues han muerto 90 defensores de derechos humanos en Colombia, fundamentalmente por paramilitares. Y Venezuela es un país donde existen graves violaciones de derechos humanos. Y efectivamente, yo creo que, en fin, 5.000 y pico, en la última información de asilo, en España se recibieron en el año 2016 unos 15.000 solicitantes de asilo, unos 5.200 son de Venezuela, que son muchos más que los sirios, por ejemplo, lo cual, en mi opinión, es significativo de que la política del gobierno es favorable al asilo de los venezolanos y no favorable al asilo de los sirios. Y sí, y ambas cosas, pero que eso no significa que en Venezuela no haya violaciones de derechos humanos, porque las hay, y graves. Pero en Colombia también, y la cosa fundamental es que, como veamos hoy, el informe anual cubre 159 países, y sin duda ustedes, si empiezo a repasar uno a uno, ustedes escaparían a la media hora si repasaran los 159 países. Tras la Segunda Guerra Mundial se crea la ONU, todos lo conocemos, como un mecanismo para garantizar tanto los derechos humanos como la paz y la seguridad internacional. ¿Hasta qué punto, con la situación internacional que estamos viviendo, está perdiendo su legitimidad las Naciones Unidas y los tratados internacionales que garantizan estos derechos? ¿Y cómo se podría intentar solventar que no se perdiera esta legitimidad? Pues el sistema de Naciones Unidas tiene múltiples agujeros. El problema es que, y esos múltiples agujeros del sistema de tratados internacionales, siempre se ha pensado que necesitamos una reforma de ciertas cosas, ¿no? He hablado del sistema de veto, por ejemplo, pero, por ejemplo, la Convención de los Refugiados, desde el año 51, del siglo pasado, no contemplaba, por ejemplo, las persecuciones por grupos armados, no contemplaba la violencia de género, muchas cosas no contemplaba ni contempla. Entonces, el ACNUR, las Naciones Unidas para los Refugiados, se planteó: quiero cambiar la Convención de los Refugiados para hacerla más actual. El problema es que si ahora mismo abres la caja de Pandora para cambiar la Convención de los Refugiados, es muy probable que nos salga una legislación todavía más restrictiva de la que tenemos actualmente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con que abrimos ahora el melón. Pero efectivamente tienes toda razón, hay una situación de sí o no. Por un lado, sabemos que el sistema de Naciones Unidas tiene problemas, pero si intentamos cambiarlo, puede ser que tengamos un sistema de Naciones Unidas mucho más restrictivo. Es una situación difícil de evaluar. Es lo mismo, por ejemplo, con el sistema de asilo común europeo. Ahora se está reformando todo el sistema de asilo común europeo. Entonces, en algunos países se detiene a los solicitantes de asilo. En otros no, como este. Entonces, ¿dónde nos va a llegar esa reforma del sistema de asilo europeo? ¿Nos va a llevar a un sistema por el cual va a ser mejor el sistema de asilo para los refugiados o va a ser más restrictivo para los gobiernos? Entonces, es una situación muy complicada. Yo en estos momentos intentaría una reforma parcial del sistema de Naciones Unidas en aspectos que tienen que ver con los países más poderosos, sabiendo que ahora mismo no es posible conseguirlo, pero es una inversión a medio y largo plazo. Y no tocaría cuestiones como refugio, terrorismo, porque eso nos puede llevar a un sistema, o sea, el sistema de derecho internacional todavía es un sistema garantista, en general. Pero podemos ir a un sistema de derecho internacional no garantista, un sistema de derecho internacional muy... por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El sistema europeo está tamizado por la lucha antiterrorista en Europa. Entonces, por ejemplo, se permite, si ha habido personas torturadas que se piensa que han podido ser de un grupo armado terrorista, incluso torturada y muerte bajo custodia, hay una doctrina del Tribunal Europeo y de las instituciones europeas que dicen que no se debe indemnizar ni a los familiares ni a las víctimas de esas personas, a pesar de que fueron sometidas a torturas y a pesar de que murieron bajo la tortura. Y eso fue una reforma del sistema de cómo trabajamos con víctimas. O sea, si tú eres una víctima de la tortura,
la prohibición es absoluta. No importa dónde eras, te torturaron. La ley internacional no dice nadie será sometido a torturas, coma, excepto que seas un peligroso terrorista. Nadie será sometido a torturas. Y es un ejemplo de cómo las cosas se pueden pervertir y pueden ir a peor en una época de restricción. El problema es que estamos viviendo épocas de restricciones todo el tiempo. Entonces vivimos la época de Bush, el año 2001 al 2008, estamos viviendo otra época ahora, ¿no? Entonces es difícil evaluar si debemos acometer una reforma de algo que funciona mal, pero tiene ciertas garantías, a una expectativa de algo que funciona mejor, pero que al final podemos quedarnos con un sistema menos garantista. Es un dilema. Una pregunta un poco morbosa, por un lado, que si ustedes estudian el caso de Corea del Norte, y si lo estudian, ¿cómo sacan los datos? Y después, ¿en qué momento, cómo puede Amnistía Internacional luchar contra un Estado? O sea, estamos aquí hablando y Bielorrusia lleva con pena de muerte muchísimos años. Amnistía sé que intenta luchar contra ellos, pero no puede acabar con un derecho interno de un Estado. Entonces, ¿cómo lucháis contra eso un poco? Para mí el elemento, desde el punto de vista de esta conferencia, populismo, que es un tema pues difícil de definir y cada uno tiene una opinión determinada, se basa en dos aspectos lo que quiere definir. Una es el que no existen, o sea, es un concepto no internacional, sino nacionalista nacional, el énfasis en el que alguien va primero que otros. Es un concepto general y esos otros son alguien a quien hay que combatir y demonizar. Estos son los dos aspectos de los que estoy hablando en general, no un análisis del populismo y por lo tanto no existen reglas que seguir. Todo está en cuestión, o sea, esos tres elementos. Un fuertemente componente nacional, dos, no hay reglas y los de nosotros primero. Este es el concepto que permea los gobiernos de los que estaba hablando en estos momentos, ¿no? Y que se refieren a ellos que son migrantes o son personas LGBT o son antiterroristas o son otros de otras partes del mundo. Ese concepto de nosotros primero, la nacionalización de los derechos humanos versus la universalización. Bueno, muy interesante. Corea del Norte. ¿Cuál es la investigación que hace Amnistía ahora? Hay dos tipos. Por un lado, uno que tiene que ver con ir más cerca donde ocurren las violaciones de derechos humanos, ¿no? Actualmente Amnistía tiene oficinas de investigación en 10 países. Investigación significa oficinas regionales. Antes tenía sobre todo su sede en el Secretario Internacional en Londres. Todo eso se ha trasladado, ha ido a otras partes. Está 3 oficinas en África, en América hay 2, bueno, en Europa hay varias, en Asia hay en Hong Kong, está en India, en fin. Y lo que ha hecho eso ha hecho que el tipo de gente que está en Amnistía sea también diferente. Por lo tanto, se ha convertido en una organización realmente internacional con gente de todas partes del mundo. Entonces, por un lado está la investigación sobre el terreno tradicional, de visitar los lugares, etcétera, pero claro, hay lugares como Corea del Norte que están cerrados. Entonces, ¿tú cómo haces para investigar los lugares que están cerrados? En el caso de Corea del Norte hay otro tipo de investigación, la tecnología te abre a otro tipo de investigación. Por ejemplo, en Corea del Norte se podría decir, los refugiados que van a China, los refugiados que van a otros lugares, son muy pocos. O sea, tampoco te da o que van a Corea del Sur, tampoco te dan como ocurría, porque en otros países cerrados, cuando hay una cantidad de refugiados grande, te permite, en base a lo que trabajas e investigas, la parte de refugiados, tener más información. En Corea del Norte tampoco. Así que en Corea del Norte hemos recurrido a lo que se llama la investigación a través de satélite, por ejemplo. La investigación a través de satélite es muy interesante. El sistema de investigación por satélite es, y eso lo haces no solo en Corea del Norte, lo puedes hacer, por ejemplo, para documentar en Siria la destrucción de partes enteras de la población. Lo mismo hemos hecho en Sudán del Sur, o sea, lugares donde no puedes entrar. Te permite el análisis y, por ejemplo, ahí... Y el satélite, además el sistema de satélite cada vez es más barato. O sea, no es que es una cosa excesivamente caro y además no están controlados por gobiernos todos, sino también por empresas. Entonces, incluso es posible que en un futuro Amnistía se haga su propio satélite porque no es tan caro. Entonces, hay un tipo de investigación que se hace. Eso nos ha llevado por ejemplo, a poder constatar con mucha rigurosidad que hay un campo de concentración en Corea del Norte
donde hay aproximadamente 50.000 personas detenidas. Y las condiciones en las que están. Por ejemplo, en el caso de Siria, Amnistía documenta una prisión que se llama la prisión de Sadinaya. En la prisión de Sadinaya, en Damasco, Amnistía dice que hay una política de exterminio sobre los disidentes en Sadinaya. Esa política de exterminio hace que desde el año 2011 al 2015 entre 5.000 y 13.000 personas han sido ahorcadas en esa prisión. ¿Y eso cómo lo haces? Bueno, ahí hay una combinación de elementos. Ahí está la recogida de los testimonios de sobrevivientes que viven fuera de Siria. Hemos logrado hablar con guardianes de la prisión que están fuera, hemos logrado hablar con los jueces que vigilaban, alguna gente de gobierno, y hemos logrado lo que se llama la investigación de forense a través de la reconstrucción de lo que es la cárcel. Hemos reconstruido la cárcel a través de medios forenses y los testimonios, a través del sistema digital forense. O sea, hay nuevas formas de hacer este tipo de investigaciones cuando los gobiernos se cierran y que las tecnologías te dan. Y, por ejemplo, hay otra forma de investigar también, es a través de Internet, y hay tipo de especializado en investigación, en la cual tu labor no es investigar sobre el terreno, sino validar que la información y las imágenes que te llegan a través de Internet son verdaderas, lo cual tiene toda una serie de elementos. Algunas cosas que hemos hecho, por ejemplo, es en el marco de Arabia Saudí, como cuando está bombardeando Yemen. No puedes entrar en Yemen, entonces ¿qué haces? Pues fotografiar los bombardeos de la población, de los hospitales, de los mercados y de escuelas y ver hasta qué punto las armas de qué fabricación son, por ejemplo. O sea, hay métodos diferentes de hacer ese tipo de investigación y hoy más que nunca es mucho más difícil que los gobiernos se cierren a eso. La lucha contra el Estado, la lucha contra un Estado por parte de Amnistía parte de algo fundamental. O sea, ¿por qué podemos hacer informes sobre 159 países? Fundamentalmente por la independencia económica. Nosotros no recibimos dinero de gobiernos ni de partidos políticos, ni subvenciones, ni nada. Eso es lo que te permite la completa independencia. Puedes equivocar, puedes hacer cosas mal, pero te da la completa independencia. Entonces, el derecho interno de un Estado, como todas las cosas, está sujeto al derecho internacional. Hoy más que nunca se puede utilizar el derecho internacional como una forma de presionar al derecho interno. Esa es una de las grandes ventajas de la Universidad de los Derechos Humanos. No como antes, en el siglo XIX, cuando los derechos humanos eran puramente nacionales. Entonces ahora hay la ventaja de hacerlo. Entonces, ha habido cambios internos en gobiernos y en estados muy importantes, positivos. De hecho, si lo miras con perspectiva, del año 47, que se da el juicio de Nuremberg y Tokio, al año 89, en el que cae el muro de Berlín, en realidad a los únicos criminales de Estado que se pudo perseguir eran aquellos nazis y japoneses. No se persiguió a nadie más. A partir de entonces se ha abierto todo un mundo donde se ha podido perseguir a mucha más gente vinculada a los estados. En países como Sierra Leona, como Liberia, han perseguido a su propia gente. A su propia gente me refiero a los jefes de Estado. Lo hemos visto en la Yugoslavia, lo hemos visto en el Khmer Rouge en Camboya, lo hemos visto en muchas partes. Lo hemos visto en Argentina, donde hay 500 militares en arresto domiciliario. Todo eso era impensable. Y es un aspecto que cuestiona la universalidad de los derechos humanos. Cuando en España, por ejemplo, se dice, en España se ha limitado el ejercicio de la jurisdicción universal. O sea, ya no se permite, yo hago siempre la broma, ¿no? Es tan restrictiva que ahora mismo solo un perpetrador, excepto que esté veraneando en Palma de Mallorca, no se le puede detener en España, porque tiene que ser nacional español. Los españoles tienen que estar vinculados como víctimas, etcétera, etcétera. Tiene que haber pasado por aquí. Por lo tanto, el instrumento fundamental para combatir el derecho interno tiene que ver con la justicia universal y la jurisdicción universal. Y hoy hay 80 países, el 80% de los países que puedes ejercerlo, y dentro del 20 de los países desde donde no lo puedes ejercer o ejercerlo muy malamente está España. En concreto ha mencionado el caso de Melilla, de Ceuta.
y ha dicho que hay hasta 8 violaciones diferentes de derechos humanos, ¿no? Por lo general creo que muchas de esas 8, ¿no? Pero las que más se conocen son las que se vinculan a la valla, ¿no? A lo mejor al salto de la valla, pero tiene que haber otras, de las que ha dicho seguro que algunas tienen que ver con el paso de la frontera, ¿no? Con el tema de los porteadores, más concretamente de las porteadoras, porque son la mayoría mujeres las que pasan. ¿Podría contarnos un poco más sobre eso? En cierta medida tiene que ver con, efectivamente, varias son. Una tiene que ver con las revoluciones en caliente de la valla, como hemos hablado antes. Otra con la falta de libertad de circulación. Otra con las condiciones en que están en los centros de estancia temporal los inmigrantes, las condiciones en que, los refugiados, que incluye que están menores y adultos juntos, lo cual no hay en otros lugares. Otros que tienen que ver con varios aspectos relacionados con la valla, pero efectivamente hay una parte que tiene que ver con los porteadores, es el sistema por el cual se produce el comercio entre Marruecos y España diariamente a través de la frontera en unas condiciones deplorables. Ahí yo creo que ahí las autoridades españolas y marroquíes van a ampliar la zona donde la gente está en condiciones tan deplorables. Mujeres pasan todos los días con esa, no sé, las imágenes son brutales, con las costales encima, pasando por puertas muy estrechas, en riesgo de avalancha, en riesgo de que sean manoseadas, hay de todo tipo. Entonces ahí, como en todas las cosas en relación con Marruecos, está la parte española y la parte marroquí. Yo creo que en este caso, como es una frontera comercial muy importante, yo creo que va a haber más posibilidades de que allí se mejoren las cosas que la que tiene que ver con la valla. Yo creo que, de hecho, incluso la última vez que estuvimos con el ministro de Interior, hace unos días, en español, nos dijo una de las cosas que él está intentando convencer, y así nos dijo, a las autoridades marroquíes, es la ampliar la zona de comercio para que las mujeres porteadoras no tengan que pasar el calvario que pasan cada día por ir a comerciar a Ceuta y Melilla. Yo quería preguntarle sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la cuestión del velo en las empresas, que realmente, claro, la opinión pública es favorable a lo mejor a priori, no sé mucho el tema, pero claro, para que sea favorable y que realmente se protejan los derechos humanos, también se tiene que tolerar la diversidad y respetarla, y creo que no se está haciendo mucho eso, y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues se pronuncie en esa línea es preocupante, ¿no? Eso, gracias. Comparto contigo la misma opinión. Te voy a hacer un poco más de la cuestión del velo. Esto es muy interesante. Efectivamente, el velo, tiene que ver con dos cosas. Un elemento fundamental que tiene que ver con obviamente el velo no se podría utilizar como cualquier otra prenda de ese tipo cuando tú estás trabajando en empresas, por ejemplo, con riesgo de combustible o de combustión. Eso es lógico y normal que en ese ámbito no haya no solo velos, sino otros elementos que puedan hacer eso. Pero el elemento aquí claro es que alguien se puso el velo y eso, el Tribunal de Justicia ha fallado que eso no es discriminatorio en materia de religión, cuando en ese punto la mujer que se puso el velo se lo puso voluntariamente como una forma de reivindicar su libertad de religión. Y este es el elemento para nosotros importante en el velo en general, o en otros aspectos, y es la libertad de religión, como antes he dicho, también da la cuestión de poder expresarla voluntariamente como tú desees. No es algo solamente que se hace en privado, porque si la libertad de expresión o de religión se hace en privado, pues ya no hay libertad de expresión ni religión. Entonces, en el velo hay muchísimas cuestiones relacionadas con prejuicios. Y el elemento fundamental tiene que ver con la voluntariedad o no de llevarlo. Y cuando uno voluntariamente, y excepto que por razones de la propia naturaleza de la empresa, que hablaba antes, no fuera conveniente, la gente debería poder llevarlo. Es lo mismo que el debate que hay, por ejemplo, en Cataluña. En España, en general, no se prohíbe el velo o el hijab o toda esa parte, excepto algunos municipios de Cataluña. Y en algunos municipios de Cataluña se llega a prohibir el velo o el hijab en espacios públicos, que es todavía más preocupante.
Porque eso significa, ¿y por qué? Por el prejuicio de que sin duda esa mujer está siendo sometida a malos tratos o a violencia. Ese elemento que radica ahí. Y la cosa es, si tú piensas eso, ¿por qué no mandan a los trabajadores sociales a ver qué le ocurre a esa mujer? Porque prohibiendo el velo en la vía pública, lo único que hace, si realmente ocurren violaciones de derechos humanos y violencia de género, es que se va a recluir en su casa y no va a poder salir y lo dejas en manos de su maltratador. Por lo tanto, el velo y cualquier otro instrumento de libertad religiosa, siempre que se haga de manera voluntaria, en mi opinión, debe ser respetado. Y esta sentencia del Tribunal Europeo de Justicia va en contra de esa tendencia a no discriminación por motivos religiosos, en mi opinión. Y efectivamente comparto contigo que es preocupante. Bien, sí. Es que iba a preguntarle yo, pero pregunto yo después, no te preocupes. Venga. Voy a hacer una pregunta. Ha mencionado a Erdogan, a Duterte, ¿cómo se llama el filipino? Suharto, bueno, Duarte, Trump. Digo que es bastante fácil achacarles o relacionarlos con violaciones de derechos humanos, pero a su vez, no lo sé, a mí también me parece contradictorio, por ejemplo, que Obama tenga un Nobel de la Paz, bastante, y durante su gobierno, que nadie le da caña, creo que tiene el récord de misiles lanzados, aéreos o cosas así, que tampoco han sido debidamente difundidas. O un caso más cercano, yo estoy viendo aquí Cádiz por todos lados en esta sala y tenemos un alcalde ahí en Cádiz que está vendiendo, a punto de cerrar una venta de corbetas a Arabia Saudí. No sé si existe esa ley, o sé que existe, que no puede vender armas a países que se supone que le van a dar un fin que pueda violar esos derechos humanos. Digo que también igual debería darle betún a esa figura más... sé que no es fácil porque su imagen es diferente, pero creo que a su vez también entran en las mismas incoherencias, y el caso del alcalde muy curioso y deberían ser mencionados, creo yo. Me alegro de que me haga esa pregunta. Claro, es el Obama, efectivamente, no es misiles, sino los drones. O sea, lo que Obama tiene el triste récord es de que ha autorizado más la utilización de drones, sobre todo en Pakistán, Bazistán Oriental, Pakistán, supuestamente para combatir a terroristas, pero en el fondo han cometido ejecuciones extrajudiciales. Efectivamente, yo comparto esa opinión. Obama también comenzó a construir el muro de México. Obama también realizó expulsiones masivas de inmigrantes sin derechos. Pero también es verdad que Obama desmanteló todo el programa de torturas secretos de la CIA y toda esa parte. O sea, es la cosa, efectivamente, hay que verlo en su justa medida y con objetividad en ambos aspectos. Lo que ocurre es que, claro, el discurso de Obama, que también es importante, es un discurso de universalidad. De hecho, Obama ratifica la cumbre de cambio climático. Obama muestra su iniciativa, que luego le impide el Congreso, de ratificar el Tratado Internacional de Comercio de Armas, incluso al Tribunal Penal Internacional. Entonces es diferente. Yo creo que cometió violaciones de derechos humanos, pero el discurso y el camino es muy diferente al actual. Y en el caso de Kichi, es muy curioso. Nosotros lo llamamos en Amnistía el caso de las corbetas, el extraño caso del consenso absoluto. Porque todos los partidos políticos, están de acuerdo en que hay que vender esas corbetas a Arabia Saudí. Bueno, en realidad no son corbetas, son fragatas, pero bueno. Entonces, eso significa que son 5 fragatas, esto para todo el mundo, porque todo el mundo sabe lo que estamos haciendo. Son 5 fragatas que está fabricando, bueno, no ha fabricado todavía, ha empezado a fabricar, pero quieren tener un contrato con Arabia Saudí para la empresa pública Navantia y conseguir que esas fragatas que se construirían en Ferrol y en Cádiz, pues venderse a Arabia Saudí, y que Arabia Saudí con esas fragatas pueda, por ejemplo,
como está haciendo ahora, bloquear el puerto de Adén en Yemen. Yemen es un país, si os fijáis, Yemen es un país en el que no se escucha dónde están los refugiados, no salen los refugiados. ¿Por qué? Porque no pueden salir a los países al límite, porque son los países que les violan los derechos humanos a los de Yemen. Entonces aquí no llegan refugiados, pero son 23 millones de habitantes en Yemen, 21 millones viven por ayuda humanitaria del exterior. Por lo tanto, si tú bloqueas un puerto, tiene un efecto directo sobre la gente muerta de hambre, muriendo de hambre. Entonces el debate interesante aquí es que, hombre, primero te dicen, bueno, primero, esto son las fragatas, pero España ha vendido a Arabia Saudí. Arabia Saudí es el segundo importador de armas del mundo. Y España ha vendido a Arabia Saudí 1.000 armas desde el año 2006 por el valor de 1.300 millones de euros. Armas, no fragatas, armas, torpedos, cohetes, misiles, todo lo que quieran vender. Entonces es una cuestión, en nuestra opinión, la venta de estas armas es ilegal. Y las fragatas. ¿Por qué? Porque primero hay el Tratado Internacional de Comercio de Armas, que es ley internacional, dice que tiene un acuerdo que se llama la regla de oro, que tú no puedes vender armas a un país donde pueda estar cometiendo crímenes de guerra, crímenes de deshumanidad, o crímenes de guerra, crímenes de deshumanidad en este caso. Arabia Saudí es. Pero además nosotros tenemos una ley muy buena que regula el comercio de armas del año 2007 que dice que no puedes exportar esas armas a países en conflicto. Pero está claro que cualquier gobierno lo quiere hacer y lo hace. Entonces vamos a tener que enfrentar otro tipo de tácticas judiciales, entre otras, para que esto no ocurra. Porque están exportando armas con impunidad. El argumento de la mayoría de los partidos políticos es, sí, el régimen de Arabia Saudí es malísimo, pero nosotros necesitamos los empleos en Cádiz y el Ferrol. Eso me recuerda a un debate muy interesante que había hace años sobre la fabricación de instrumentos de tortura. En España, ahora están prohibidas, cuando dicen las cosas avanzan, ahora están prohibidas por la Unión Europea cualquier comercialización de instrumentos, no solo de tortura, sino que se pueden utilizar para tortura, aunque no sean instrumentos de tortura. Están prohibidas. Pero hasta hace unos años no. Entonces fuimos a visitar una fábrica que estaba en el País Vasco, que fabricaba unos simpáticos grilletes para pulgares. Estos simpáticos grilletes para pulgares, fuimos a visitarla, no me acuerdo la localidad donde era, si era Llodio, Lequeitio, no me acuerdo. Entonces fuimos a visitar la fábrica, ¿no? Entonces tenían sus expositores de grilletes para pulgares. Entonces ahí tenían sus expositores con sus grilletes con dientecitos, grilletes estranguladores, grilletes, todo esto es unos grilletes que se ponen aquí, unes con una cadena a los pies y te rompen los pulgares. Y que se utilizaban, tenían una buena cantidad de clientes y que exportaban a 20-25 países donde se utilizaban los grilletes a conciencia, bien, esos grilletes para pulgares. Entonces fuimos a visitar esta fábrica de Lequeitio y el señor de la fábrica con sus expositores nos dijo, por favor, no sigan con esto, que nos vamos a quedar sin empleo. Bueno, pues sí, claro, ustedes se van a quedar sin empleo, pero dejan de utilizar los instrumentos de tortura. Entonces aquí hay que pensar que necesita otro tipo de política naval y otro tipo que no signifique que lo que fabriques aquí sirve para el sufrimiento de otra gente, es una cosa de sentido común. Y por lo tanto es importante que los principios no sean como los de Groucho Marx. Que Groucho Marx decía, aquí tengo unos principios, pero si usted prefiere, aquí tengo otros, y que yo les saco y a usted le sirve. Porque si no, no hay principios. Si haces esa cosa, no hay principios. Entonces, eso es una cuestión muy preocupante. Pero en general está apoyado por todos los partidos políticos esta cuestión de esta venta. Pero debo decir que, dada la presión que ha habido de mucha gente y que continúa, ese contrato todavía no está firmado. Así que vamos a ver. Bueno. No te dejan hacer la pregunta. Venga. Hola. Yo tengo una consulta para saber su opinión, más que nada si el tema del huevo y la gallina, de si los políticos o la clase dominante, generalmente política o económica, es la que lidera las olas populistas o en realidad simplemente es una reacción de lo que la gente cree que necesita o quiere. O sea, ¿de dónde nace esto?
¿Somos víctimas o somos victimarios? Las masas. ¿Es lo que pedimos o es lo que obtenemos? Pues, esa es más o menos para conocer su opinión sobre eso. Una muy buena pregunta. Estos tipos de gobiernos se basan en explotar la inseguridad que siente una parte de la población y el miedo. Esa inseguridad y el miedo tiene que ver con una enorme dosis de desigualdad que existe en esos países. La desigualdad entre ricos y pobres, entre clases sociales, es alimentada con el miedo, con el discurso del odio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, claramente hay una parte de esos gobernantes que son elegidos democráticamente porque hay determinados gente que le vota y el miedo es real. Y el miedo al otro es real. Dicho esto, cuando me plantean que en realidad son elegidos democráticamente, yo digo sí, son elegidos democráticamente, pero también hay que ver si ejercen democráticamente su poder. Porque la democracia no es solo que sean elegidos democráticamente, sino si ejercen su poder de acuerdo a las leyes internacionales. Y aquí es donde tengo mis dudas, mis creencias de que hay determinados gobiernos que no están ejerciendo el sistema democrático como con el respeto a las leyes internacionales y a la igualdad ante la ley. Por tanto, que tú seas elegido democráticamente, ese elemento solo no hace que tú tengas la patente de corso para hacer lo que quieras con tus ciudadanos. Y esto es un poco lo que está ocurriendo con estos gobiernos determinantes que acabo de mencionar. Entonces, es verdad que existe un caldo de cultivo, la desigualdad que hace que 68 familias tengan en todo el mundo la misma riqueza que 3.600 millones de habitantes. Eso es un caldo de cultivo muy peligroso. La desigualdad es un caldo de cultivo para violación de derechos humanos y es un caldo de cultivo muy peligroso y que tiene una parte de inseguridad. Dicho esto, el huevo y la gallina, al final lo importante es si se respetan las leyes del establo o no se respetan las leyes del establo. Y de si al final quienes son elegidos respetan la legalidad internacional o no. Yo siempre recuerdo un tuit que escribió Kasparov, el líder opositor ruso, campeón mundial de ajedrez, que le dijo el día antes de que se haya elegido Trump, le dijo a los norteamericanos: a ver a quién elegís bien, que nosotros votamos libremente una vez y elegimos al que no nos permitió seguir votando libremente. O sea, las cosas, hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque uno es elegido, pero luego hay que mantener un sistema de separación de poderes, si no, no es democracia. Y dicho esto, lo que digo es, paradójicamente, la democracia pareciera que ha triunfado en el mundo. Porque cada vez hay menos dictaduras, ¿no?, de este tipo, pero en el fondo es una democracia pálida, en el que la separación de poderes está muy reducida y en el que en realidad el respeto a las leyes internacionales cada vez es menor. Entonces es una forma pervertida de democracia que corre el riesgo de permanecer porque no genera los mismos anticuerpos que una dictadura. Bueno, ahora... No, sí quería yo primero agradecer la intervención a Esteban y después hacer una reflexión, porque yo mi experiencia, y además mi experiencia desde el punto de vista como persona, no como que le gusta a uno el derecho, efectivamente todos los casos que has comentado tú que pasan en el Reino Unido, en Estados Unidos, todo eso pasa en España. En España, aparte del sistema SITER, se acaba de reformar el Código Penal, donde la policía te puede intervenir tus comunicaciones sin autorización judicial. Solo en un mes se lo deben de comunicar a la autoridad judicial. Entonces hay una modificación ahí que no estamos en el tono que está el Reino Unido actualmente, pero hemos abierto una brecha que antes no existía. Y a mí me gusta ver estas cosas desde el punto de vista del justiciable, de aquel que pide justicia. Yo creo que hay un peligro latente que no nos hemos dado cuenta nadie, los académicos, sin duda ninguna, porque hemos caído en la trampa,
de hablar del espacio de libertad, seguridad y justicia, estoy completamente de acuerdo contigo que lo que mueve a las masas es el miedo y la población prefiere comprar una reducción de los derechos básicos a cambio de una supuesta garantía de seguridad y no es consciente de que esos mecanismos, esas nuevas sociedades de control de la seguridad, no son mejores sociedades y no son sociedades que respondan a las necesidades de la población. Ejemplos de estos hay muchos. Por ejemplo, en España, cuando se cambia la posición del sujeto. En España, todas las reformas que se han hecho en Europa sobre cibercriminalidad, ciberseguridad, terrorismo, etcétera, etcétera, han dado cambio a un procedimiento que se llama el de decomiso, cuando se cogen los bienes de un supuesto sospechoso de un determinado delito. Un tercero que no tiene nada que ver con eso, le compra el coche a alguien que a lo mejor después es investigado por tráfico de armas. Ese sujeto que compra el coche de buena fe, según la legislación actual, debe demostrar que conocía que al que le compró el coche no era terrorista, pero nadie sabe si era terrorista porque ni siquiera está juzgado. Pero el Estado te coge el coche, lo vende, se queda con el bien y tú tienes que esperar a ver qué pasa. Es decir, un sujeto inocente tiene que demostrar, que no es culpable. Es decir, él tiene la carga de la prueba. Eso significa un cambio importantísimo. Pero yo creo, además es lo que pienso, y quiero que me digas tú qué te parece a ti o qué reflexión te causa ese tema aquí. La población, los derechos humanos, no es algo que alguien te da, no es algo que alguien te reconoce, no es una regalía. Los derechos humanos los tiene todos y cada uno de las personas. Los derechos humanos, por lo tanto, lo que pienso yo, hay que reivindicarlos todos los días. Es la única forma que los derechos humanos estén vigentes. Y hemos comprado lo peor, hemos comprado el populismo, hemos comprado a Trump, hemos comprado... Siempre hay alguien que es el que te lo reconoce, el que te lo da, el que te lo facilita, cuando eso no es así. Y yo creo que ahí es donde, en este momento que estamos, es un punto de inflexión. O nos damos todos cuenta de eso, y cada vez que aparece un populista, Trump, etcétera, reclamamos no que nos lo den, no negociamos el sistema, porque los derechos humanos no se negocian. Se tienen de per se. Y si tenemos eso claro, se puede cambiar el mecanismo. Si no, no tenemos. De ahí deriva que el resto de cuestiones, reformas jurídicas en todos los ámbitos, hemos caído en la trampa. No sé lo que piensas tú de esto, Esteban. Sí, estoy básicamente de acuerdo. Esa es la universalidad de los derechos humanos. O sea, nacemos libres e iguales. Ese es el concepto. En dignidad y derechos. Por lo tanto, es intrínseco a la naturaleza humana, los derechos humanos. No se dan, se conquistan. La historia de la humanidad, sea sobre la pena de muerte, sea la esclavitud, sea la igualdad de la ley, es una conquista. Por lo tanto, los derechos humanos, por eso es lo que hablo, de que estamos enfrentando una época en la que el concepto mismo de igualdad ante la ley, de libres e iguales, está en cuestión. Volvemos al yo primero, al usted primero, al mi país primero. Esa es la cuestión. Y los demás, segundo, tercero, y los demás no me importa. El concepto de solidaridad, todos esos conceptos están en cuestión. Por lo tanto, hay que mantenerse muy atentos, porque además todo viene disfrazado no de realmente de un... Son palabras atractivas. Nosotros primero, tendremos más seguridad, mejores condiciones, mejores salarios, no pienses tanto en el extranjero. Todas esas cuestiones vienen por eso. Entonces, es una época preocupante, pero efectivamente yo creo, como la mala noticia es que los derechos humanos jamás se conquistan, nunca se llega a Ítaca. Nunca se llega a Ítaca, siempre hay que pelear. O sea, incluso ahora que incluso cuando se avanza en materia de pena de muerte o en materia de justicia universal, se puede perder. La tortura, ¿quién pensó que algún país iba a legalizar la tortura en una democracia? Se puede perder. La buena noticia es que los retrocesos tampoco son definitivos. La historia que nos muestra la humanidad es que pasamos también por dientes de sierra,
con mucho sufrimiento para mucha gente. Pero los retrocesos sí nos mantenemos firmes. Los retrocesos tampoco son definitivos. Muy bien, yo creo que son las 7:05, ¿no? Si os parece bien, no dejamos por cerrado esto, agradeciéndole a Esteban todas sus palabras y sus intervenciones. Muchas gracias a todos. Gracias.